Muy buenas tardes, colegas. Yo soy la doctora Celeste Lassen, soy pediatra de la unidad de médico quirúrgico del Hospital Ezequiel González Cortés y además soy docente de la sede sur de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hoy día me han convidado para que conversemos un poquito sobre laringitis aguda. Como definición, podemos señalar que la laringitis aguda obstructiva es una inflamación aguda de la laringe de localización predominantemente subglótica que provoca una obstrucción inspiratoria de severidad variable. La mayoría de las veces es de causa viral y los virus más frecuentemente involucrados son los virus para influenza. De ellos hay 3 serotipos y el más comúnmente involucrado es el serotipo 1. También podemos tener involucrados al virus influenza, al virus adenovirus, al virus respiratorio sincicial y últimamente, en los últimos 3 años en nuestro país, el SARS-CoV-2. Respecto a la patogenia, la inflamación con la penetración del virus a la vía respiratoria se provoca una inflamación de la región subglótica a nivel cricoideo, lo cual provoca obstrucción de la vía aérea y con el consiguiente signo clínico del estridor y la dificultad respiratoria. Ahora, este efecto es particularmente significativo en el lactante debido al diámetro de su vía aérea. Respecto a la epidemiología, sabemos que en nuestro país alrededor del 20% de las consultas por causa respiratoria corresponde a la laringitis aguda obstructiva. La mayor frecuencia se da a fines de otoño y principios de invierno, y las edades más comprometidas son los lactantes, desde los 6 meses hasta los 2 años. Y dado que es una enfermedad de causa viral, la transmisión es por contacto directo. Respecto de la clínica, hay una historia que es bastante característica y que es un inicio brusco, habitualmente nocturno, que puede estar precedida o no de síntomas catarrales de poca monta, y entonces es un niño que en la noche en forma brusca despierta con una tos ronca o perruna, con disfonía, ya sea en el hablar o en las lactantes que aún no hablan, es un llanto disfónico, y puede o no tener estridor inspiratorio y retracciones que pueden ser supraesternales, intercostales o subcostales. Además, si este cuadro clínico evoluciona sin mediar ningún tratamiento, puede evolucionar a la gravedad con signos de hipoxia como son la sudoración, la taquicardia y la palidez. Y en una fase tardía puede llegar al agotamiento incluso con hipotonía, cianosis e incluso llegar al paro cardiorrespiratorio. Dentro de la clasificación de la laringitis, esto tiene relevancia porque nos permite hacer un tratamiento específico según el estadio que nosotros estemos categorizando clínicamente. Es así que el grado 1 podemos decir que es un niño que tiene disfonía, estridor inspiratorio leve que aparece con el esfuerzo y que no hay una dificultad respiratoria en él. En el grado 2 hay una disfonía, un estridor que aparece en reposo y en forma continua y que tiene tiraje, pero este es leve. En el grado 3 tenemos un paciente que tiene disfonía, estridor inspiratorio y expiratorio con un tiraje intenso. Y aquí pueden aparecer signos de hipoxemia, que fue los que yo les comenté en la diapositiva anterior. Y por supuesto ya el grado 4 se refiere a la fase de agotamiento en que el paciente puede estar cianótico e hipotónico. Respecto al diagnóstico, es una patología de diagnóstico eminentemente clínico, por esta historia característica que les mencioné y los hallazgos del examen clínico. El laboratorio no se requiere para nada inicialmente, y la detección viral, si decidimos hacerla, se hace a través de una toma de muestra de aspirado nasofaringio, inmunofluorescencia indirecta para detección viral, pero esto
la verdad es que tiene fines más bien epidemiológicos y no va a cambiar el tratamiento porque eso va a depender del estadio o la clasificación clínica de la laringitis. Ahora sí tenemos que tener precaución con tener algunos diagnósticos diferenciales. Y en este sentido es necesario mencionar que el cuadro clínico pudiera ser confundido, por ejemplo, con un cuerpo extraño en la vía aérea. Sin embargo, aquí en la anamnesis puede aparecer el síntoma de síndrome de penetración o síndrome asfíctico en la guagüita. Pero recordar que a veces ese episodio en el que el cuerpo extraño ingresa a la vía aérea a veces no es presenciado por los cuidadores, por lo tanto no siempre puede estar este elemento que nos permita diferenciar. Otra entidad que afortunadamente ya no vemos gracias a la vacunación contra la hemófilos influenza es la epiglotitis, que es un cuadro muy similar a la laringitis aguda obstructiva viral, pero el paciente habitualmente está febril y tiene un aspecto tóxico séptico. Pero como les digo, dado a la vacunación, este es un cuadro que francamente está en retirada. Y también tenemos obstrucciones de vía aérea debido a contacto con algunos elementos químicos como la inhalación de cáusticos o gases irritantes, o también inflamación debido a agentes físicos, como es el vapor caliente. Y esto cobra relevancia, por ejemplo, en el sur o en algunas comunidades en que todavía se utilizan estos tarritos con agüita hirviendo sobre las estufas, o hay acceso a vapor y que el niño pudiera inhalar y provocar esta irritación. Por último, también recordar que las alergias, la anafilaxia puede tener un componente obstructivo laringio con estridor y disfonía, pero eso también estará en un contexto de contacto con un alergeno conocido, o a veces es su primer contacto, pero puede debutar de esta manera. Respecto del tratamiento, es un tratamiento que va a depender, como les dije anteriormente, del grado de la laringitis. De esta manera, se ha llegado al consenso que en el grado 1 es una patología que debe ser manejada básicamente en forma ambulatoria, con reposo del niño, con analgesia, porque si bien es cierto, es un cuadro que no da con fiebre ni con mucho compromiso de estado general, pero sí puede haber una molestia, un dolor en la región laringea. Y entonces eso se puede manejar con paracetamol. No hay ninguna evidencia científica en este momento que revele que los antiinflamatorios no esteroidales sirvan en este cuadro. Así que solo paracetamol en términos de analgésico. Y es importante sí educar a los padres respecto de los signos de alarma que determinen que vayan a consultar al servicio de urgencia si aparecen signos de dificultad respiratoria. Cuando ya estamos enfrentados a una laringitis de grado 2, tenemos dos tratamientos farmacológicos que son básicos, dos pilares. Dentro de estos tenemos como primer pilar la adrenalina nebulizada. Existe en formas farmacéuticas dos tipos de adrenalina: la adrenalina corriente, que es la que está disponible en la mayoría de los servicios de urgencia públicos de la red pública, y la adrenalina racémica. Les puse ahí las dosis. Si es caso de utilizar adrenalina corriente, en los niños menores de 6 meses se utilizan 2 ml y en los mayores de 6 meses se utilizan 4 ml. Esto debe llevarse a un total de 4 ml con solución fisiológica y utilizar durante 10 minutos a un flujo de 8 litros. Recordar que una ampolla de adrenalina corriente equivale a 1 miligramo en 1 ml. Y tenemos en algunos centros adrenalina racémica, y la dosis para los menores de 6 meses, perdón, es 0,25 ml y 0,5 para los mayores de 6 meses. Esta también debe ser llevada a 4 ml de solución fisiológica y nebulizarse también durante 10 minutos con 8 litros de flujo. Ahora, debo decirles que hay una revisión sistemática en la colaboración Cochrane del año 2013 que comprobó que no hay diferencias significativas en la eficacia entre la adrenalina corriente y la adrenalina racémica. Por tanto, no hay problema con ello. Pueden utilizar la que tengan disponible. La adrenalina nebulizada puede repetirse hasta 3 veces cada 20 minutos. Y lo importante es que al paciente hay que observarlo por lo menos 2 horas después de utilizar este tratamiento, porque puede haber un efecto rebote.
El otro pilar del tratamiento son los corticoides sistémicos, y de ellos podemos mencionar la dexametasona, que se utiliza en dosis de 0,4 a 0,6 miligramos por kilo en dosis, y se puede usar endovenoso, y la gracia es que si no tengo una vía endovenosa disponible, también puede ser utilizada por la vía oral. Eso es una gran ventaja. Y la betametasona, en el caso que no dispongamos del anterior, a dosis de 0,2 miligramos por kilo dosis, pero esta solo puede ser utilizada en forma endovenosa. Entonces, lo importante del tratamiento es mantener ese paciente monitorizado y en observación durante 2 horas, porque si este niño no mejora o rebota a las 2 horas, tiene indicación de hospitalización. El tratamiento de la laringitis grado 3, dado que ya hay signos de hipoxemia, es hospitalizar sí o sí, idealmente en una cama de unidad de paciente crítico intermedia, con oxigenoterapia de apoyo desde el inicio y las medidas que ya les acabo de mencionar, que son la adrenalina y los corticoides. Y por último, si el niño llega en fase de agotamiento, claramente las etapas anteriores deben ser postergadas y debe ser necesario intubación de ese niño y solicitar cupo en una cama crítica. Respecto del pronóstico de esta enfermedad, debo decirles que la mayoría de los niños tienen un cuadro autolimitado que puede durar 3 a 7 días, independientemente de la gravedad inicial del cuadro. Y esto es importante de mantenerlo en la cabeza, porque si después de ese plazo no hay una mejoría evidente, uno debe plantearse que la etiología no sea viral y entonces recordar la posibilidad de cuerpo extraño u alguna otra alteración de la vía aérea que determine una revisión de aquella. Y por último, recordarles también que en casos de laringitis recurrente se debe considerar la posibilidad de que ese niño tenga una hiperreactividad de la vía aérea. Y en ese caso estamos hablando de un equivalente asmático. Aquí les dejo la bibliografía, ustedes pueden revisar con detención y extensión esta patología. Y por último, les agradezco mucho la atención y les dejo mi correo para que si tienen cualquier tipo de pregunta o duda o comentario, me lo pueden hacer llegar a través de este medio. Muchísimas gracias.